¿Cómo aprendí la animación? ¿Dónde me apareció la animación? Había unas cajas de avena en las que en la parte de atrás había unos payasitos, había cantinflas a los que había que recortar y ponerles hilos. Y entonces al recortarlos, ponerles hilos, los movíamos así y Cantinflas se movía y necesariamente tenía que ver con el movimiento y el movimiento tenía que ver con el cine y el cine apareció en mi vida de repente y allí estuvo Disney. Yo soy animador, ilustrador, pinto al óleo también y tengo ya dando clases de animación cerca de unos 15 años. Aprendí a animar por el año 94, 95. La animación vino por medio del dibujo. Cuando yo me vine a vivir acá a Quito, llegué a Cinearte, que era una de las primeras productoras en animación. En Cinearte yo entré con Máximo, por supuesto era uno de los emblemáticos proyectos de Cinearte. Todo lo que yo aprendí en animación se lo debo prácticamente a Edgar por todo lo que pudo aportar a la animación en el país, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 10 años, me atraía mucho sí, los dibujitos y me construí un proyector en una caja y le puse una lupa y un foco casero. Y entonces hice unos dibujitos de unas tiras que yo recorté de papel, ¿no? Y les pasaba aceite y pasaba la proyección. Tuve buenos maestros de Disney que vinieron acá, yo iba también a los Estados Unidos y aprendí a hacer la animación con todos sus detalles, con todos los secretos Disney. En alguna ocasión cuando terminamos de hacer Máximo 1 me llamaron del estudio, Max Howard me dijo: Edgar, hoy hubo fiesta en el estudio porque lograste hacer un trabajo semejante al nuestro. Conocí a Ernesto Galván y siempre me pareció interesante, me pareció un personaje que cumplió su rol social y le dibujé a un Evaristo en un huevito, en una servilleta, y le dije: con esto vamos a cambiar la ciudad de Quito, y así nació Evaristo. Hola, mis chullas. Yo soy don Evaristo Conali, che. Me llaman y estoy volviendo desde un retiro obligado. Y es gran pesar el que siento al ver a mi Quito amado. Y para conmover los dibujos, los personajes que tú haces, deben tener necesariamente vida, deben tener una perfecta construcción interior, deben ser creíbles, deben ser muy bien estructurados para que ellos puedan vivir en la mente de una persona. Hola, yo soy Máximo. Yo soy Máximo. Yo soy Máximo. Y aquí estoy. Siempre me atraía el tema de la animación y conjugado con el interés que yo tenía de a través de las caricaturas opinar o brindar una percepción sobre los personajes o los hechos políticos, fui a proponer en Ecuavisa de una plataforma que no sea solamente la plataforma de prensa escrita. Esta es mi mesa de luz, donde las hojas se vuelven transparentes. ¿Ya ven para que los huequitos? Para que los papeles no se muevan. Ahora coloco a Don Bolo en mi mesa de luz. Y lo volvemos a dibujar, tan distraído como antes, pero ahora algo ha pasado. ¿Me lo pueden decir?
me fui un poco hacia la memoria de lo que puedo yo rescatar de la historia del país, que muy poca gente lo sabe, y que es de la formación del primer escuadrón de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y quiero animarlo. Quiero rescatar esa época de los años 50 aquí en Quito, cuando era todo un campo muy abierto, y es de un gatito que está viendo cómo aterriza el escuadrón de caza, ¿no? Entonces el protagonista es el gato, que parece que no hiciera nada, pero a la final ya tiene mucho que ver en la historia él, ¿no? Entonces ese es mi proyecto personal. Me gustó mucho el poder que tiene la animación de comunicar, el poder que tiene de expresar algo diferente con el movimiento, y uno va creando el movimiento, ¿no? Soy director y productor y cofundador del estudio de animación El Hombre Invisible. Nació alrededor del 2008-2009, cuando apareció el primer festival de animación. Entonces en esa época no teníamos ni idea de cómo hacer animación. De hecho yo no animo, yo dirijo. El Fabricio era el que en esa época había empezado ya a animar un poco. Sin embargo nunca pudimos llegar a presentarnos al Animec, porque no teníamos con qué. Nos tomó como un año crear la historia que según nosotros íbamos a producir, que era El Último Canto de Nush. Y de pronto en el 2010 tuvimos la oportunidad de presentarnos en Cenecine. Entonces en Cenecine lo que hicimos es hacer un extracto de esta historia que se llamaba El Último Canto de Nush, y ahí nace Popó. Estudio multimedia y producción audiovisual en la Universidad de las Américas. Me gusta un montón la animación. Hasta el momento la animación es lo que más me conmueve, lo que más trato de ponerle énfasis. La animación digital, las figuras y todo lo que viene atrás del concepto de color es algo que no lo había descubierto antes. Hago concept art y animación para cortometrajes, para series, un poco para comercial, pero sobre todo para series. Ahorita estoy trabajando en una serie para Estados Unidos, se llama Hood Quarters. Es una serie infantil, es súper bacán, es una banda que hace música para niños. Estos tipos quisieron hacer una serie con su música. El show es de un moped, es un búho. Entonces, estas son las partes en las que estoy trabajando, en las partes animadas, y básicamente soy como el director de arte en esta serie. Entonces tengo que hacer los personajes, los fondos y la animación. El futuro está solamente en la gente. Esto, por ejemplo, no tenía ningún futuro para mí, ninguno. Y ahora soy escultor y estoy haciendo monumentos grandes. El mundo está abierto para aquel que sabe trabajar, aquel que es disciplinado y sabe vencerse a sí mismo. Es muy difícil, pero eso es lo que hay que hacer: trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar incansablemente, incansablemente. Bueno, ¿les gustó? Esta historia fue lo máximo. Y recuerden, todos los padres tienen que saber que a sus tiernos hijos deben proteger. Con dosis completas hay que vacunar, y así nuestros niños sanos crecerán.